aquel que tiene una vida que vale... Reforma pensional, la parlamentaria Catherine Jubinao hizo una denuncia grave en el Congreso de Colombia que el gobierno, dice ella, vició deliberadamente la reforma pensional cuando omitieron el principio de publicidad. Su teoría es que se gastaron una plata en fotocopias, pero las fotocopias no las repartieron. Representante Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, toda la mesa y la audiencia de Blue Radio. Como hoy el tema de la reforma pensional vuelve a estar ahí arribita por cuenta de esta manifestación del petrismo, quisiera preguntarle qué fue lo que pasó en ese día cuando se aprobó la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, lo primero es precisar que no es una teoría mía, que el gobierno se gastó 1 millón de pesos y dejó guardadas unas copias para deliberadamente omitir el principio de publicidad. Esto es información de primera mano de exasesores del gobierno que por supuesto ya no trabajan con ellos, que estuvieron ahí, que tomaron las fotos de esas copias y que al no estar de acuerdo pues con lo que estaba pasando posteriormente se acercaron a mí y me entregaron la información. ¿Qué fue lo que sucedió? Para que la gente recuerde, en la plenaria del 14 de junio nosotros íbamos a discutir la ponencia para cuarto debate de la reforma pensional de la Cámara de Representantes. En plenaria de la Cámara de Representantes fue eso. En plenaria. El texto de la ponencia para la plenaria de Cámara era sustancialmente distinto al de Senado. Había sufrido muchísimas modificaciones en diversos aspectos y pues obviamente no aplica como quieren hacer creer la bodega petrista, que es que con el hecho de que en Senado se hubiese publicado una ponencia en abril, pues eso ya se cumple con el principio de publicidad. No, la Corte Constitucional además tiene precedentes sobre eso. Un ejemplo de ello es la sentencia C074-2021, en donde la Corte es muy clara. La publicidad de la Gaceta a discutir en ese debate tiene que publicarse antes. Si no se hace antes, pues entonces se pueden recurrir a algún camino alternativo, como que, por ejemplo, se imprima en ese momento el texto que se va a debatir con los cambios y se les entregue una copia física en ese momento a los congresistas. Eso fue lo que no hizo el gobierno, pero aquí lo que yo estoy denunciando es: tan tenía conciencia el gobierno de que si no nos entregaba la copia física viciaba el proyecto, que mandó a sacar las copias, solamente que súbitamente. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién era el responsable? Sacaron las copias porque era parte del trámite de la forma. Correcto. ¿Y quién decidió que no las entregaban? Pues según mis fuentes, el ministro Luis Fernando Velasco recibió una llamada de arriba en la que le dijeron: no entreguen las copias, simplemente sometan a votación ya, que ya están los votos, voten y ya. Que eso fue un pupitrazo, una ferrocarrileada absolutamente atropellada. ¿Y qué interés tenía el gobierno en no entregar las copias o sabotear su propio proyecto de ley? Bueno, pues entonces esta sí ya es mi hipótesis. Yo creo que el gobierno de manera deliberada quiso viciar la reforma. ¿Para qué? Pues para que se caiga. ¿Y por qué el gobierno quiere que se caigan sus propias reformas? Porque en el fondo al gobierno lo que le interesa es inducir su propia teoría o narrativa de golpe. Y para que ellos puedan hacer creíble una narrativa de golpe, pues efectivamente necesitan que se le caigan las reformas. Si ellos quisieran realmente aprobar las reformas en el Congreso, estarían actuando muy distinto, Néstor. Estarían concertando las reformas con tranquilidad, estarían cuidando el trámite en cuanto, digamos, al procedimiento, de manera que cuando vayan o por demanda o porque tienen que ir por evaluación automática a la Corte, los proyectos queden en firme. Aquí el gobierno está haciendo todo lo contrario, y en lo que yo creo que muchos ciudadanos ya pueden estar de acuerdo conmigo es que Gustavo Petro necesita alimentarse del caos. Él en el caos se crece, enardece a sus bases, se vuelve más rentable electoralmente, no en el orden, no en el respeto de las instituciones, no en las formas, no en los procedimientos. A él le molestan los procedimientos, a él le molesta el orden. Entonces, como al presidente Petro le está yendo tan mal, como ante todo el país está quedando claro que es un gobierno tremendamente incompetente, que el presidente no tiene un liderazgo ejecutivo, no lo tiene, él no sabe administrar a sus equipos, él no sabe gerenciar compromisos, entonces van a pasar a la historia como un gobierno muy regular, o sea, con las mismas fallas de los demás gobiernos en términos de ejecución baja, de corrupción. Entonces, yo lo que creo es que el presidente Petro no está dispuesto a salir a los libros de historia como el primer
presidente de izquierda que simplemente fue un incompetente o peor, cuyo gobierno estuvo cundido de escándalos de corrupción. Él necesita salir a la historia como un mártir, él necesita salir a la historia como una víctima, como que no lo dejaron hacer, y la forma de hacer eso es él mismo inducir esa situación. Y por eso yo creo que viciaron la reforma pensional. Pero, representante, ese es su análisis de esta revelación que usted nos está haciendo. ¿Qué hubiera pasado? Esto es un poco más procedimental. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera abierto la discusión ese viernes en la Cámara de Representantes en la plenaria? Es decir, ¿qué hubiera pasado si sí hubieran repartido las copias de la Gaceta con lo que se había aprobado en el Senado de la República? ¿Hubieran dado los tiempos en la Cámara para aprobar la reforma pensional? Sin duda hubieran dado los tiempos, porque esa fecha fue el 14 de junio y la legislatura, se acababa el 20 de junio. O sea, no solamente había tiempo de sobra para debatir, sino que también había tiempo para conciliar. Ahora, ¿qué es lo otro que dice el presidente Petro y su gobierno? Es que ellos se vieron obligados a, digamos, promover ese pupitrazo y ese atropello, porque si la reforma iba a conciliación, entonces el Senado la iba a tumbar. Pues a mí me da mucha pena, pero eso es una respuesta absolutamente absurda. O sea, a mí me van a decir que entonces hay que hacer las cosas en el Congreso con vicios y contra derecho y contra la ley quinta, que para que luego la otra Cámara no la hunda. Pues si la otra Cámara la hunde, pues la hunde. Digamos, eso es el Congreso. Por eso es importante concertar las reformas, por eso es importante llegar a acuerdos, por eso es importante hacer las cosas bien desde el comienzo. Si las cosas se aprueban en el Congreso, se tienen que aprobar con la ley, se tienen que aprobar cumpliendo la ley quinta. Si no es así, pues entonces los proyectos se caen, pero es absolutamente ridículo que a mí el gobierno me venga a decir que es que tenían que viciarla y que tenían que hacer las cosas a las patadas, que porque después se caía. Si después se caía, es porque ellos no hicieron bien la tarea de concertación. Pero en conciliación, ¿sí daban los tiempos o sí salía adelante la reforma, o era posible que se cayera la pensional allí en ese punto? Si eran distintos los textos. De nuevo, los tiempos daban, tanto para aprobar como para hundir, como para debatir, como para conciliar. O sea, los tiempos daban, faltaban 6 días para que se acabara la legislatura. En 6 días concentrados en un proyecto en el Congreso de la República, eso sale en 2 días. Además, le voy a decir una cosa, los votos ya estaban. O sea, a mí lo que más me indigna es que el gobierno ya tenía los votos en la plenaria de la Cámara, no tenía que omitir el principio de publicidad, bastaba con que nos entregaran la ponencia del Senado en nuestras curules y con absoluta seguridad ese mismo día o al día siguiente la reforma quedaba aprobada y tenían 3 o 4 días más para la conciliación. Entonces aquí, de nuevo, no puede ser un argumento. Y ustedes los periodistas no pueden creer en la tesis de que no, es que como me lo van a tumbar ahí en Senado, entonces yo lo voy a meter sin publicidad en la Cámara. Es que sencillamente eso no procede. Sí, en el Congreso las cosas se tienen que aprobar tal como lo dicta la ley quinta. Si no, entonces la Corte Constitucional entra. Volvamos al origen de su denuncia, representante Jubinao. Las fotografías que estamos viendo en el canal de YouTube sobre las fotocopias, ¿cuál es el origen? ¿Quién le entrega esas fotografías? ¿Cómo se toman y para qué? No, pues obviamente yo no le puedo revelar a ustedes mi fuente, no solo porque además de ser congresista yo soy periodista y yo también hago uso de la figura de reserva de la fuente, sino porque imagínense la retaliación contra esas personas. Esas personas, la verdad es que creo que lo están haciendo porque tienen un compromiso grande con el país, porque cuando estuvieron ahí de primera mano en la situación no estuvieron de acuerdo con lo que se estaba haciendo y justamente ellos, para curarse en salud de los vicios a los que el gobierno estaba induciendo, tomaron las fotos. Pues luego se acercaron a mí, pues porque saben que yo soy una persona que no le debe nada a este gobierno, que no tiene rabo de paja y que puedo hacer esta denuncia, y me suministraron el material. Ok. Doctora Jubinao, una pregunta final. La tesis del autogolpe que usted viene anunciando, ¿tiene fuera de esto algún sustento? Es decir, ¿usted ve que el presidente vaya para algún lado, que el gobierno esté realmente en un tema de golpearse a sí mismo para algo? Pues para mí es bastante claro. Yo creo que si uno hace una lectura un poquito más amplia e integral,
de todo lo que viene pasando con este gobierno, yo sí creo que aquí hay una clarísima intención de inducir una situación de caos que no es provocada por nadie más que por ellos mismos. Esto, fíjense con la reforma a la salud, ¿cómo fue ese trámite en la reforma a la salud? Si la reforma a la salud hubiera sido aprobada y no lo hubiera archivado el Senado, estaba tan pero tan viciada, o sea, la reforma a la salud tenía 10 veces más vicios que la reforma pensional, con absoluta seguridad se iba a caer en la Corte. De manera que, bueno, en el caso de la salud fue que el Senado es que ahí hay un punto intermedio. Usted llega a la conclusión de que es autogolpe. Yo hasta ahora todos esos errores que se han cometido, que son ciertos, que son muchos, los he visto más como incompetencia que como autogolpe. Pues Néstor, yo hasta hace poco yo también pensaba como usted, pero en este punto, ¿sabe yo qué creo? Que quienes ingenuamente creemos que es que el gobierno es torpe, que es incompetente, que es que no saben hacer las cosas, yo en este punto ya estoy empezando a creer que es todo lo contrario. Estamos siendo bastante ingenuos. Yo creo que el presidente Petro sabe perfectamente lo que está haciendo. Okay. Y sabe perfectamente para qué lo está haciendo. Y sabe perfectamente en qué tiempos lo está haciendo. Él ya tiene una estrategia trazada para lo que le resta del gobierno. No por eso viene desde hace 6 meses hablando de constituyente. No en vano viene hablando de golpe blando. No en vano ya ha convocado marchas en contra de las Cortes. ¿Es casualidad? Habría que preguntarse que aquí también en el marco de la paz total los grupos armados sencillamente se estén fortaleciendo. Ojo que la MOE está advirtiendo que las elecciones de 2026 podrían ser una de las más violentas de la historia reciente de Colombia, en donde vamos a tener el retorno de un fenómeno de constreñimiento electoral por parte de los grupos armados ilegales. Aquí están pasando muchísimas cosas, que si comenzamos a conectar los puntos, deberíamos empezar a preocuparnos. Vale. Deberíamos empezar a preocuparnos por la estabilidad de las instituciones. ¿Cómo será de grave que aquí el bien pensado soy yo? Doctora Jubinao, gracias. Bueno, Néstor, un saludo y Catherine muchas gracias. Jubinao es parlamentaria, representante